Amigas, amigos, es un gusto estar con ustedes una vez más. Estamos en el podcast de la transformación con su amigo Rafa Leiva. Amigos, pues estamos una vez más en el podcast de la transformación. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho comentarios en las diferentes plataformas en las que transmitimos este podcast, que humildemente se hace con muchas ganas para informar, para platicar anécdotas, para invitar a compañeros morenistas, simpatizantes de Morena, en este análisis que hacemos cada semana. Les comentaba que el día de hoy vamos a platicar de los comités de la defensa de la transformación, este instrumento de organización que tiene nuestro partido de Morena, este instrumento de lucha, de organización, que además tiene una sinergia y una concordancia con lo que está sucediendo a nivel nacional. Quiero mencionar que los posibles coordinadores o los ya coordinadores que estaremos viendo quién será la o el coordinador nacional de estos comités de la defensa de la transformación, los CDTs, que ya platicábamos referente al estatuto en los primeros episodios respecto de la organización de Morena. ¿Y cómo funcionan estos comités? ¿De qué se trata esto de ser pertenecer a un CDT, a un comité de la defensa de la transformación? Porque hemos visto a lo que ahora le llaman y que hemos aceptado el término de corcholatas. Doña Claudia Sheinbaum, la doctora, desde luego, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, bueno, en el caso del PT, que ya hablaremos de ese proceso, Manuel Velasco Cuello, don Ricardo Monreal, desde luego, y don Adán Augusto López Hernández, que son las 6 corcholatas que andan ahí en un proceso que se está llevando a cabo en Morena y que desde luego se acepta que son 4 de Morena y 2 que se aceptan para también llevar a cabo porque somos partidos de coalición. En esta coalición de Juntos Haremos Historia, que es también el PT y desde luego el Partido Verde Ecologista. En fin, platicarles respectivamente. Recuerden ustedes, mis queridos amigos, que ¿cómo se conforma un comité de la defensa transformación, antes conocidos como comités de base? Bueno, primero que todo, hay que buscar a nuestros militantes y simpatizantes. Recuerden que Morena es el partido del pueblo, es el partido de todos. Entonces, se afilia uno, se convierte en protagonista del cambio verdadero, militante. A partir de ese nombramiento es por supuesto que puede uno empezar a hacer militancia dentro del partido. Por ejemplo, mi caso, que quiero platicarles, que yo por ejemplo vivo en Playas de Tijuana y tienen su casa. Yo soy un protagonista del cambio verdadero, hago militancia dentro de esta demarcación de que es del 6º Distrito Federal Electoral y específicamente en Playas de Tijuana, aquí vivo en una de las secciones de este fraccionamiento y ahí es donde yo hago mi trabajo político como protagonista del cambio verdadero y que es nuestra obligación partidaria, porque así lo dice el estatuto, el integrarnos a un comité de la defensa transformación, que estaré invitando, por cierto, a la compañera secretaria de organización del Comité Ejecutivo Estatal, que además es consejera de Morena y que yo creo que va a aceptar, mi amiga, para que vengamos a explicar un poquito más respecto de cómo estamos llevando a cabo estas tareas. Ella es quien coordina y dirige pues precisamente la organización dentro del partido. Entonces, a mí que me toca en Playas de Tijuana, por ejemplo, pues qué responsabilidades tengo. Yo voy a empezar, porque a mí me ha tocado, recuerden, yo soy militante fundador, yo estuve en la constitutiva ahí en el Auditorio Municipal de Tijuana, cuando fuimos apenas poco más de 3,000, que era el mínimo requisito para formar el partido en el caso de Baja California, y me ha tocado ver
lo complicado que ha sido organizarnos y el trabajo de comité de base. Ahora, claro, ahora se llaman comités de la defensa, de la transformación, y a mí me ha tocado ver. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo podríamos decir que es un trabajo político importante? Bueno, por decir así, y vamos a hablar de mi caso, vive uno, yo mismo, vamos a decir así, en la sección 1248. Una sección electoral es la que tiene cada distrito electoral. Es una organización que hace el Instituto Nacional Electoral para definir la cantidad de la lista nominal y finalmente el padrón nominal de las personas que van a salir a votar ya en las elecciones, ¿no? Y entonces, como regularmente los partidos se organizan. Esto además de otras formas de organización, como lo es por agrupación, como lo es por afinidad, como lo es por diferentes organizaciones políticas, en fin, cada quien tiene sus maneras, pero la territorial, que tiene que ver con secciones electorales, porque ahí es donde hace uno un trabajo de influencia política referente a la ideología que represente. En el caso de Morena, pues nosotros, en mi caso, pues ahí es donde hacemos esta tarea, ¿no? ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, hay trabajo de afiliación, hay trabajo de inclusive reunirse, a presentar trabajo, a ser el que va a informar a la comunidad. Entonces, si usted es protagonista del cambio, como les comentaba en mi caso de la 1248, o si usted es de la 1246, en fin, de la sección que usted sea, o cualquier otra, ¿verdad? De cualquier otro distrito. Entonces, usted regularmente lo que se hace o lo que yo he hecho, pues sale uno a tocar las puertas de esa sección. Una sección comprenderá alrededor de entre 25 y 30 manzanas. Hay unas secciones que son mucho más amplias, hay unas secciones electorales que tienen también pues más población, digo, así van caminando la demarcación y la estrategia que marcó el Instituto Nacional Electoral, pero uno se adapta y con su mapa más o menos conoce las casas y hay que ir a visitar a las familias, a los vecinos, a hacer un trabajo político y a platicarles: oh, soy fulano de tal, yo soy militante de Morena, quiero invitarlo. Y ahí a lo mejor te van a decir: ah, pues qué bueno que llegaste, por fin estaba yo esperando que alguien me invitara. Y también te pueden decir: a mí no me interesa, y también te pueden decir: yo tengo otra afinidad política. Esto ha sucedido en muchas ocasiones. A mí me ha pasado muchas, hasta miles de veces, me atrevo a decir ese número, que me cierren la puerta en la cara. Pues digo, hay gente que no le interesa y hay mucha gente que tiene otras afinidades políticas. En fin, se respeta, pero eso no quiere decir que no vamos a salir a hacer el trabajo de la concientización, porque creemos en la cuarta transformación, porque creemos en nuestra lucha, y entonces es hacer la invitación. Bueno, y vamos a decir así, que con 10 personas que tú logres de esta demarcación, tú puedes iniciar o organizar o constituir tu comité de la defensa de la transformación. Y con esto ya podemos decir que ya tenemos una base mínima para hacer dos cosas. Uno, en etapa y en tiempos electorales podemos hablar de promover el voto, y por otra parte podemos hablar de la defensa del voto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, lo que son los representantes de casillas conocidos como RCs o los representantes generales conocidos como RGs. Otras inclusive figuras conocidas como COTS, esto es una cuestión muy de Morena, que son los coordinadores territoriales que ahí andan haciendo su chamba. En fin, son las maneras, tanto de promoción como defensa del voto, ¿no? En este caso, en tiempos electorales. Y cuando son tiempos ordinarios, es decir, que no son electorales, pues es tiempo de organizarse para prepararnos en defensa de nuestro partido, en defensa de nuestra ideología, y son estos protagonistas del cambio verdadero que además asumen una postura para que podamos influir en 10 personas más, y ahí se va haciendo una red de personas que se organizan para recibir la información, porque el presidente de ese comité, o representante más bien de ese comité de la defensa de la transformación,
Antes eran 2, ahorita creo que son 2 todavía, o 1, pero quien representa ese comité finalmente va a las asambleas con el secretario general o con su coordinador distrital o su enlace distrital, y es donde sube la información de cuántos van en ese comité y finalmente la información que fluye del comité ejecutivo estatal hacia con las bases, y él ya a su vez puede hacer, por ejemplo, una carnita asada, un pozole, un menudo, y hacer ahí un cotorreo bueno con los compañeros de su demarcación para bajar la información, para ponerse de acuerdo, para lo que gusten. Y desde luego también, porque hay otra figura importante que tiene que ver con los círculos de estudio que ahora se están organizando por parte de Morena, que también voy a invitar al compañero de formación política, que por cierto es un tipazo, un hombre que de la lucha izquierda, pero se los voy a traer aquí porque vale la pena, es un hombre de Ensenada, y voy a dejar en misterio su nombre porque vale mucho la pena. Yo sé la sorpresa que les tengo. Así voy a estar invitando a todos los compañeros consejeros de Morena para que vengan en este espacio de apertura, en este espacio de transparencia, en este espacio en donde tenemos la oportunidad de conocer un poquito más de todos los representantes territoriales de nivel, desde luego, ya a lo mejor que estén en un cargo gubernamental, de todos. Y para que ustedes los conozcan, de eso se trata. Y que manifiesten cómo llegaron, cuál ha sido su lucha, cómo vamos hasta corte de caja y cómo vamos hacia dónde vamos. Eso es una pregunta que me gusta a mí hacer conforme al aprendizaje que se va llevando, conforme pasan los años. Ya tenemos 9 años de que se constituyó nuestro partido de Morena, y claro que ha habido aciertos y claro que ha habido desaciertos y claro que ha habido personas que se aprovecharon de la ola de Morena, obtuvieron cargos y ya se fueron. También de todo hemos tenido aquí en nuestro movimiento, pero eso no nos desanima, todo lo contrario, nos alienta a observar más, a ser más cautelosos, a trabajar con más ganas y desde luego a seguir haciendo la concientización de nuestro país de la Cuarta Transformación. Entonces ahí vamos con este asunto. Bueno, les comentaba entonces estos comités que se van a organizar, en el caso de Tijuana, más de 1,200 comités que hay que organizar de manera territorial. Imagínense en el país, la verdad es que son miles de comités que hay que coordinar. Entonces, para efectos de quienes van a coordinar a todos estos comités de la defensa de la transformación, es que nos lleva precisamente a hablar de las corcholatas, estos compañeros que andan recorriendo el país, que andan visitando los municipios y que son grandes personajes también de la política y que tenemos la fortuna de que son de la Cuarta Transformación. Grandes personajes, todos con un currículum honorable que se debe de mencionar, porque debemos de sentirnos orgullosos de una contienda que además de que lleva toda la imparcialidad y la honorabilidad y la legalidad y la integridad de cómo se van a hacer las cosas, que será mediante encuesta, como ya lo hemos platicado, pero sobre todo, pues, ¿quiénes son? Y que nos sentimos orgullosos de que estén compitiendo entre ellos de manera respetuosa. Desde luego, unos como que muerden de repente en el filo de cumplir con el acuerdo que hay, porque hay reglas para el juego, no nada más pueden irse por la libre diciendo lo que quieran o haciendo lo que quieren. Esto es meramente para hablar del movimiento de la Cuarta Transformación. De repente hay temas de ya metiéndose a hacer campaña, o bueno, además de campaña, ya se avientan más bien a temas de propuestas de gobierno y otras cosas que todavía no estamos en los tiempos, pero vamos a platicar. ¿Quiénes son estos personajes? Porque sí quiero mencionar e invitar a que conozcan más acerca de estas llamadas corcholatas de la Cuarta Transformación. Y vamos a empezar por las damas, por supuesto, la doctora Claudia Sheinbaum, ex jefa
de la Ciudad de México, ex jefa de gobierno. Recuerden usted la Ciudad de México, que es una entidad por sí sola, no parte de los gobiernos de los estados, pero sí una entidad federal llamada la Ciudad de México, que era la que gobernaba y que pidió licencia para poder entrarle a este proceso de coordinar estos comités de la defensa. Quiero mencionarles, la doctora Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, una mujer exclusivamente ahí de la Ciudad de México, mexicana, por supuesto. Y antes de entrar en la política, la doctora Sheinbaum fue una destacada científica e investigadora en el campo de la física ambiental, que por cierto recordarán ustedes que ahorita lo voy a mencionar, ahorita que se habla de que fue científica e investigadora del campo de la física ambiental. Ella fue también secretaria del Medio Ambiente, ya con López Obrador, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la casa, desde luego, del estudio superior de los mexicanos, de gobierno, desde luego. También tiene un postdoctorado por parte de Lawrence Berkeley National Laboratory en California, Estados Unidos, que es la Universidad de Berkeley. Es que me pusieron ahí todo el nombre, ¿no? Es la Universidad de Berkeley en San Francisco. En 2018 se convirtió en la primera mujer electa como jefa de gobierno de la Ciudad de México, ganando las elecciones con un amplio margen de votos. Ustedes recordarán que el 2018, desde luego, pues fue el año que el licenciado López Obrador tuvo más de 30 millones de votos. Todos, inclusive en Baja California, que por cierto, pues tuvimos una votación impresionante. Recuerdo, tuvimos creo que el 90%, si mal no recuerdo, en el caso de Ensenada. Ya ahora está Ensenada a la mitad, porque ahora ya San Quintín es municipio, en aquel entonces no. Entonces, pero sí, en 2018 todos los candidatos de Morena arrasaron. Era una cosa impresionante, desde luego, en esta ola del licenciado López Obrador. Durante su mandato, Sheinbaum ha implementado políticas enfocadas en la movilidad sustentable, cuidado del medio ambiente y el combate a la corrupción. Ha promovido programas sociales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, como la entrega de becas a estudiantes de nivel básico y medio superior. La doctora Claudia Sheinbaum es reconocida por su estilo de gobierno cercano a la gente y por su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana. Esta es una pequeña ficha que queremos hacerles llegar a ustedes, por eso se las leo al pie de la letra. Marcelo Ebrard nació el 10 de octubre de 1959 en la Ciudad de México. También, capitalino también de la Ciudad de México. Fíjense que yo recuerdo, desde que yo era niño, y la otra vez se burlaron porque dicen, ya no estás tan joven, porque digo, no hace tanto tiempo, tengo 37 años, pero desde que era niño, ya recuerdo yo ver a Marcelo Ebrard en los más altos, en la televisión, ya era un político importante. Desde que tengo uso de razón, es un hombre que ya tiene en las altas esferas ya muchos años, ya con varios partidos, pero haya estado en la lucha y desde luego ya con Morena, pues ha estado también ocupando diferentes cargos de suma relevancia. Ebrard ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos el de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esto es importante. Después del licenciado López Obrador, él fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, cargo que desempeñó del 2006 al 2012. Durante su gestión, implementó políticas de desarrollo urbano y transporte. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Ibero, que de alto prestigio. Continuó su formación su formación académica, obteniendo una maestría en Economía en el Colegio de México. Realizó estudios de posgrados en Economía y Política Pública en la Universidad de París y en el Instituto de Estudios Políticos de París. Entonces, asumo que ha de hablar muy buen francés, por cierto. ¿Quién sabe? No le hemos preguntado. Ha sido reconocido por su enfoque progresista y su impulso
a políticas sociales como la implementación de programas de apoyo a grupos vulnerables y la promoción de vivienda accesible. Ha ocupado también el cargo de secretario de Relaciones Exteriores de México desde diciembre del 2018, que era cuando se tomó protesta el licenciado López Obrador, bajo la administración precisamente del presidente, vamos a decir el presidente AMLO para no repetir siempre el nombre. Y desde luego, pues un gran trabajo que ha hecho al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya pidió su licencia también o entregó su renuncia, pero pues desde luego una pieza fundamental de este gobierno del licenciado López Obrador. Como canciller, el licenciado Ebrard ha desempeñado un papel importante en las relaciones exteriores de México, promoviendo la cooperación regional, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones a los desafíos migratorios, considerado como un político carismático y hábil negociador, con una visión internacional y compromiso con el desarrollo y bienestar de México. Y hablando de que es un político carismático, sí quiero invitarlos a que lo sigan en TikTok. La verdad es que tiene muy buenos videos, Digo, a quien le gusta el TikTok, tiene muy buena edición, sus videos son, la verdad, muy simpáticos, tiene buen cotorreo. A mí me gusta seguirlo en TikTok y si a usted les gusta la vacilada también, porque también se vale, es humano y la verdad es que también él pues contribuya con todos, de que también pues es humano y también se vale editarse y hacer videos chistosos, pues también está suave y la verdad que los invito a seguirlo. Desde luego un hábil negociador. Recuerden ustedes que en el Tratado de Libre Comercio fue una pieza fundamental. Entonces, desde luego hablar de él. Comentar, por ejemplo, importante, el licenciado Gerardo Fernández Noroña desde el PT y desde luego nació el 19 de abril de 1959, también capitalino en la Ciudad de México, es miembro del Partido del Trabajo, que recientemente, ahora que estuvo en Baja California, dice que no es del Partido del Trabajo, yo no sé, ya estamos hasta confundidos, es o no es, pero sí los apoya, quién sabe. Lo digo con respeto porque él así lo mencionó y sí me llamó la atención. Ha ocupado diversos cargos, principalmente como diputado federal y diputado local, allá en el Distrito Federal. Es un político directo y polémico también, caracterizado por sus discursos enérgicos. Quiero decirles, Noroña, pues es todo un caso disruptivo, muy interesante. A mí la verdad es que desde hace ya muchos años que lo vengo siguiendo, porque fue uno de los que enfrentó duramente al gobierno de Felipe Calderón y inclusive a García Luna, que los enfrentaba pero con mucha fuerza, siendo que era una minoría, pero él disruptivo, valiente, pues siempre en enfrentamiento directo, contundente y siempre pues finalmente el tiempo le dio la razón con las pruebas, ¿no? Entonces la verdad es que un gran político. Manuel Velasco Cuello, nacido el 7 de abril de 1980, él es de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ya comenté que es del Partido Verde Ecologista, también ha tenido diferentes cargos, él ya fue gobernador del estado de Chiapas del 2012 al 2018, desde luego uno de los gobernadores más jóvenes en la historia de México, pues imagínense, en el 2012 haber andado en sus 30s, impulsó programas y políticas en áreas como el desarrollo sustentable, la educación y la atención a comunidades indígenas, reconocido por su trabajo en la preservación del medio ambiente y la promoción de políticas de conservación en Chiapas, licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas, desde luego un orgullo para el estado de Chiapas, porque es la Universidad Autónoma, con maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, es una de las universidades con más prestigio, sobre todo para los estudiantes de la carrera de Derecho, allá en Estados Unidos. Realizó durante su estancia en Harvard, se especializó en políticas públicas y desarrollo sustentable, fue senador de la República,
y también desde luego diputado federal. Es un hombre interesante, joven, dinámico, y pues también está haciendo su lucha. El Partido Verde es un importante aliado de Morena. Entonces hay que seguirle la pista. También un hombre interesante, muy joven, entonces también vale la pena estar ahí pendiente. Don Ricardo Monreal. El doctor Monreal Ávila nació el 19 de septiembre de 1960 en Fresnillo, Zacatecas. Desde el 2014, bueno, igual que todos, 15 o 14, cuando se inició Morena, es desde luego también fundador del partido, del Movimiento de Regeneración Nacional, ocupado, aquí me ponen diversos cargos, yo creo que ha ocupado todos los cargos. Ha sido jefe delegacional de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, gobernador de Zacatecas, diputado, senador, en fin, y además un hombre con una experiencia legislativa muy importante, recientemente coordinador en el Senado de la República. Entonces ha tenido desde luego su participación en comisiones de gran relevancia. Licenciado en Derecho, que por cierto tuve la oportunidad de saludarlo ahora que recientemente estuvo él en Tijuana y vino a hacer la presentación respecto de un código único para procedimientos penales, muy interesante. Yo estuve ahí para un código penal, porque luego los técnicos en derecho van a decir, bueno, no es de procedimiento, es un código penal único, nacional, suave. Y ahí tuve la oportunidad de saludarlo, vino a hacer esa presentación, maestro en Derecho Parlamentario en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Unión de México, cursó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde obtuvo una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas, y reconocido desde luego por su experiencia en temas de desarrollo urbano, vivienda, seguridad pública y política agraria. Muy importante, es un hombre muy reconocido en materia agraria. Desde luego posicionado como uno de los líderes morales de Morena, eso no hay la menor duda, es un referente en la toma de decisiones y estratégicas políticas del partido. Su estilo político se caracteriza por la habilidad de construir alianzas y buscar consensos, así como por su enfoque en la justicia social y el combate a la corrupción. Es un hombre también que por favor póngale mucha atención, don Ricardo Monreal. Tengo el gusto de conocerlo brevemente unas cuantas veces, no creo que de ninguna manera estoy diciendo que es mi amigo del alma, pero un hombre que reconozco, que admiro por el político que es, sin duda. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, lo digo porque tengo mi corazoncito, ustedes saben que hay en mi corazoncito ahí, don Adán Augusto López Hernández. Don Adán nació el 1 de marzo de 1963, y aunque yo digo don Adán, podrán creer que de las corcholatas del Partido Morena es el más joven, ¿no? Él nació en Comalcalco, Tabasco, desde el 2014, volvemos a lo mismo, me quedé con la otra fecha. Él es miembro del Partido Morena, fundador del Partido Morena, también un hombre que ha estado siempre acompañando al licenciado López Obrador, ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos, desde luego, también como don Ricardo, siempre me atrevo a decir, don Adán Augusto ha ocupado todos los cargos. Es un hombre con gran experiencia, ya fue senador de la República por el estado de Tabasco, ya fue diputado local, ya fue diputado federal, 2 veces tengo entendido, fue gobernador del estado de Tabasco en las elecciones del 2018, y aún y en su encargo como gobernador de Tabasco, pues su amigo y presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo invita para que tome las riendas operativas y de política del país como secretario de Gobernación. Entonces, pues una posición, ustedes saben, de alta relevancia por el papel que juega el secretario de Gobernación, y así lo asumió Adán Augusto López Hernández hasta recientemente, cuando ya eran los tiempos de renunciar, o como él dice, él le pidió
a su amigo el presidente lo relevara de funciones. Entonces, muy interesante su trayectoria, se le reconoce por su compromiso con el desarrollo y bienestar de Tabasco, su estado natal, y por su enfoque en impulsar proyectos para el crecimiento económico de la región. Adán Augusto ha trabajado en la implementación de políticas para mejorar la infraestructura, la salud, la educación y la seguridad. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tabasco, notario público, por cierto, tiene estudios en Derecho Comparado por el Instituto de Derecho Comparado de París, que es la Sorbona de París, una de las universidades con más prestigio en el mundo, y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de París también. Desde luego domina, ese sí me consta, que domina perfectamente el idioma francés, aunque él dice que finalmente esto de estudiar en el extranjero pues son meramente experiencias, porque no siempre aplica hacia la realidad social. La realidad social que vive México, pues hay que trabajarla en territorio. Entonces, palabras de él, yo no me las estoy poniendo de ninguna manera como si yo las dijera. Palabras de él porque me tocó escucharlas. Y es considerado pues un aliado importante del presidente, como lo son todas las corcholatas, y colaborado estrechamente con él en la implementación de programas políticas de gobierno. Y estos son los que finalmente están buscando la oportunidad para coordinar a los comités de la defensa de la transformación, esta gran estructura que ya en Baja California cuenta con miles de estos comités, que estamos organizándonos porque el año que entra, el año 2024, ya viene la sucesión presidencial, no la podemos esconder o hacer como que no está pasando nada. Sería bueno que lo comenten. ¿Qué tal les ha parecido la Cuarta Transformación? Yo creo que hemos ido muy bien. Digo, para el caso de la frontera, díganme que no está excelente, que nuestros pesos valgan más. El dólar en 16 pesos, tenemos más poder adquisitivo, sobre todo en la frontera. Voy a hablar de Tijuana porque podemos comprar más dólares. Aquí las rentas, mucha gente las cobra en dólares, pues podemos pagar más fácilmente hasta la renta. Pero además otros grandes logros importantes, la regularización de los carros llamados chocolates, aquí que era un problema, pues ya van más de 2,000. Entonces, se ha atendido en todos lados. Y ni se diga el gran desarrollo que hubo con el Tren Maya, que está próximo a inaugurarse. Dijo el presidente de la República que va a hacer ya el informe allá en el sur, en el sureste, como se comenta, y estará él inaugurando también pues el Tren Maya y otras grandes obras. Desde luego el aeropuerto Felipe Ángeles, que sí funcionó, que decían muchos que no iba a funcionar, que no servía, pues no llegó hasta el Air Force One, el avión del presidente de Estados Unidos, ahí aterrizó, para que no digan luego que no sirve. Entonces, vamos bien en la Cuarta Transformación. Lo importante es que se inició López Obrador con los grandes programas sociales que requería nuestro país en esta redistribución de la riqueza, porque ahora la gente llega porque ahora el dinero llega, discúlpenme, a los más necesitados. Desde luego, hasta decía mi mamá, ahora sí hace justicia la revolución, porque ahora la pensión es universal para todos los adultos mayores, sin distinción de que si quién tiene, quién no tiene, quién la necesita, quién no. Es una cuestión de justicia, y siempre lo planteó así el licenciado López Obrador, y ahora es una realidad a rango constitucional. Entonces, que no nos lo quiten, porque es lo que quisieran los partidos de derecha. Entonces, pues esto es un relato de las corcholatas, de cómo nos organizamos en Morena, y es una invitación a seguir fortaleciendo nuestro movimiento y a estar pendientes de los sucesos importantes que se llevan a cabo en el Movimiento de Regeneración Nacional. Este es el podcast de la transformación con su amigo Rafa Leiva. Nos vemos a la próxima.